más que todo para deducir ecuaciones. Hoy no vamos a resolver ningún problema, pero vamos a deducir dos ecuaciones que son, bueno, más de dos ecuaciones que son importantes, sobre todo para la comprensión de lo que se viene. Ok, entonces hoy tenemos varios objetivos en la clase. Uno de ellos es verificar que las partículas en, en la cuerda realizan un movimiento armónico simple. Ya lo habíamos adelantado, pero hoy lo vamos a verificar. Vamos a estudiar un poco más en detalle el movimiento de esas partículas. Entonces, el primer objetivo es encontrar la velocidad y aceleración, la velocidad y la aceleración de las partículas, ojo con esto, de las partículas en una onda sinusoidal. Ok, entonces, ese es el primer objetivo que tenemos. Bien, entonces vamos a recordar la función de onda. La función de onda dijimos que era y de xt igual a por el coseno de kx. En realidad aquí va un más menos omega t, pero bueno, para hacer la deducción yo necesito definir si va a ser más o va a ser menos, porque eso va a condicionar las derivadas. Pero sepa que el tratamiento es exactamente el mismo, solo tiene que tener una consideración en cuanto a, en cuanto a los signos, ¿verdad? El tratamiento que vamos a hacer hoy es de una onda que viaja de izquierda a derecha en la referencia natural. Por eso aparece el signo menos en el segundo término. El problema que realizamos el día de ayer, problema que realizamos el día de ayer, pues es el caso contrario. Y de hecho, en la clase de ayer tuvimos un pequeño error que vale la pena que lo mencionemos. Si recuerdan, el día de ayer yo les lancé una pregunta sobre el cálculo que estábamos haciendo. Y yo les pregunté qué iba a pasar con la partícula inmediatamente después, si iba a alcanzar un máximo o un mínimo. Que una manera de saberlo era determinando la velocidad, que era la derivada, ¿no? Pero bueno, cuando escribí esta ecuación, no me percaté que a esta ecuación le hacía falta un signo menos, que el signo menos venía de la derivada del coseno, porque cuando se hace la derivada y la onda viaja de izquierda a derecha, entonces ese signo menos de la derivada del coseno se cancela con el signo menos de la derivada interna del término omega t. Entonces ese era el problema y por eso de cierta manera había una contradicción porque nosotros encontrábamos que la partícula se movía hacia arriba, pero la velocidad nos daba negativa, ¿no? Lo cual no tenía consistencia, pero hacía falta eso. Entonces, hago esta aclaración porque toda la deducción que yo voy a hacer es cuando el término omega t es negativo y se puede hacer un tratamiento igual cuando omega t es positivo, pero lo único que va a cambiar es que las ecuaciones de velocidad y de aceleración van a ser multiplicadas por un signo menos. Entonces, por si quedó en el aire esa duda el día de ayer, con eso lo aclaro. Ok, vamos a ver. Entonces, ya una vez tengo la función de onda, entonces pues yo voy a calcular la, la velocidad, y esta velocidad eh, la voy a definir como p sub y. Entonces, quiero que pongamos ojo en eso. No es lo mismo que solo la v.
Recuerde que solo la V, o V, como quiera decirle, representa la rapidez de la onda. Y si yo le coloco el subíndice Y, eso representa la velocidad transversal de las partículas. Por eso le pongo el subíndice Y, porque recuerde que las partículas en una onda transversal se mueven hacia arriba y hacia abajo, o sea, en la dirección de Y. Entonces eso representa una derivada parcial. Es la derivada parcial de la función y de xt, que mire que y depende de dos variables. Entonces, la definición es si nosotros hacemos la derivada con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo, aparece omega por a por el seno de kx menos omega t. Si se fijan, con el caso del problema de ayer, apareció un signo menos aquí, pero ese signo menos aparece porque el término omega t es positivo. Entonces ahí tengo mi fórmula, la cual me permite calcular la velocidad transversal que tiene una partícula en una cuerda cuando va pasando una onda transversal. Ok, ahora, les dije que el objetivo de estas deducciones era probar que el movimiento que realiza la partícula es un movimiento armónico simple. Y entonces, eso uno lo prueba a partir de encontrar cuál es la máxima velocidad transversal que tienen estas partículas. Entonces, yo digo, si el seno de kx menos omega t toma el valor de más menos 1, o sea, el máximo valor positivo y el máximo valor negativo, entonces lo que yo estaré encontrando es la rapidez transversal máxima, la cual, si se fijan, corresponde exactamente a la del movimiento armónico simple. Esto corresponde a un movimiento armónico simple. Omega más menos omega, omega por A. Entonces ahí estoy comprobando que efectivamente eso va a suceder. Y bueno, ¿cuándo pasa eso? A ver si se acuerdan, ¿cuándo era que pasaba que la rapidez máxima, que la rapidez era máxima para una partícula en movimiento armónico simple? ¿En qué momento de su oscilación? En el equilibrio. En el equilibrio. Y el equilibrio, en el caso de la cuerda, es cuando Y es igual a 0. Cuando Y es igual a 0. En ese momento se da ese acontecimiento. Y obviamente, como en el movimiento armónico simple, pues se dará el otro valor extremo. El otro valor extremo es que cuando la partícula está en el desplazamiento máximo, o sea, en la amplitud, ya sea positiva o negativa, esta va a tener una velocidad cero. Entonces, ahí estoy comprobando, y ahí se nota claramente, pues, porque si el seno de kx menos omega t es cero, pues entonces la velocidad es cero. Y eso ocurre, recordando de la función seno, eso ocurre en los valores extremos. Ocurre en los valores extremos. Bien, ahora voy a hacer el cálculo de la aceleración y voy a encontrar la misma evidencia. Ok, la aceleración. La aceleración la voy a representar igual con un subíndice y. Aquí no hay margen de confusión porque aceleración solo hay transversal. No existe aceleración de la onda porque la onda viaja a velocidad constante. Pero pues obviamente siempre le ponemos el subíndice y para indicar que es medida de forma transversal. Esta va a representar la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Muy bien, entonces habrá que sacar la derivada de la ecuación anterior. Se me va a quedar omega cuadrado por a por el coseno de kx menos omega t. Listo, entonces ya tengo
mi ecuación de aceleración. Ya tengo mi ecuación de aceleración. Y puedo verificar, de hecho, antes de hacer la verificación del movimiento armónico simple, puedo hacer otra verificación de movimiento armónico simple. Puedo ver que A sub y es igual a omega. A ver, aquí me hace falta un signo menos, ¿no? Sí, falta un signo menos aquí. Que ese signo menos viene de la derivada interna, ¿no? La derivada interna del omega t. Ahí viene. Entonces, lo que puedo notar aquí es que me aparece un menos omega cuadrado por y de xt, porque el producto A coseno de kx menos omega t es y. Entonces, esta es otra evidencia del movimiento armónico simple. Precisamente la ecuación que uno busca cuando demuestra que un sistema realiza un movimiento armónico simple, que la segunda derivada del desplazamiento es igual al negativo de omega cuadrado por y. Entonces, eso otra vez prueba lo que acabamos de decir, de que las partículas realizan un movimiento armónico simple. Otra vez, de la misma manera que en el caso anterior, puedo encontrar que, la aceleración máxima ocurre cuando el coseno de kx menos omega t es más menos 1. Por lo tanto, me va a quedar más menos omega cuadrado por a. Otra evidencia del movimiento armónico simple. Y esto ocurre en los puntos donde la y o el desplazamiento es igual a más menos a. Disculpen que a veces se traba un poco esto, pero no sé qué le pasó a la tablet, sufrió ahí una actualización y parece que el bloc de notas no anda funcionando bien. Pero bueno, ténganle un poquito de paciencia. Voy a ver si cambio de aplicación o qué hago, porque desde ayer me está dando ese mismo problema. Ok, entonces eso ocurre en los extremos, obviamente como se espera en el movimiento armónico simple, porque en los extremos tienen que ocurrir los valores máximos. Valores máximos de la aceleración implican un cambio de signo, o sea, implican un cambio en la dirección del movimiento. Entonces, si primero va de abajo hacia arriba, cuando llega arriba cambia de arriba hacia abajo, ¿no? Ok. Entonces, bien, ya tenemos todo eso. Ya encontramos las ecuaciones de velocidad y aceleración de las partículas. Ahora, el movimiento de las partículas en la cuerda es interesante y es importante que nosotros lo estudiemos, ¿no? Mejor voy a poner la captura que he estado usando en las clases anteriores para poder ver varias cosas que ocurren aquí. Bien, yo puedo representar, en este caso, la onda va viajando hacia la derecha. Va viajando hacia la derecha. Entonces, al viajar hacia la derecha, entonces las partículas tienen un movimiento. Entonces, lo que yo puedo notar es que depende de dónde estén las partículas, ese va a ser el movimiento que van a tener. Por ejemplo, esta partícula que está aquí, voy a marcar aquí en color azul, esta partícula, eh, va a pasar, y como la onda viaja, el patrón de onda viaja hacia la derecha, entonces lo que sigue para esa partícula es alcanzar en un instante luego, alcanzar una cresta. Entonces, por lo tanto, esta partícula se va moviendo hacia arriba con una velocidad v sub y y va desacelerándose. Por eso la aceleración va hacia abajo.
sea, si se fija, va perdiendo velocidad y se va moviendo hacia arriba porque va a llegar a una cresta. Sin embargo, hay otras partículas, como esta de aquí abajo, por ejemplo, que tiene un movimiento diferente. Esta partícula se va moviendo hacia arriba, según el patrón, se va moviendo hacia arriba, B sub Y, pero también se va acelerando, porque a diferencia del anterior, esta va hacia arriba. Como va hacia arriba, se va moviendo con el vector de velocidad, me indica la dirección de movimiento de la partícula, pero también se va acelerando porque va a pasar por el punto de equilibrio, y en el punto de equilibrio es donde tiene su máxima velocidad. Y si analizo, por ejemplo, digamos, esto, tal vez aquí, esta partícula que está exactamente en en el, en la amplitud positiva, entonces esta no tiene, no tiene velocidad en ese punto y lo único que tiene es un vector máximo de aceleración. Lo mismo pasa con esta partícula aquí. Tiene un valor máximo de aceleración porque está en el negativo de la amplitud. Y así, entonces hay muchas variantes, cada punto va a tener un movimiento y, los vectores van a cambiar de dirección. Recuerde que el movimiento armónico simple es individual de cada punto. Así que lo que quiero dejar claro con esta gráfica es que el valor de B sub Y que usted encuentre o de A sub Y es único para un punto. Por eso aquí se nota que tanto B sub Y, la velocidad, como la aceleración, son una función de la posición y del tiempo. Así que cada punto va a tener un movimiento armónico simple en una posición diferente en cada punto, ¿no? Entonces, así como en el problema del día de ayer, nosotros ya teníamos la ecuación de movimiento y evaluamos en un punto donde x era igual a 0.360 y el tiempo era igual a 0.150, entonces encontré que el desplazamiento era 0.05 metros. Pues en este caso, lo que nosotros sabemos es que esa partícula va hacia una cresta, por lo tanto la velocidad va hacia arriba, pero se va desacelerando porque va a llegar a la parte superior donde su velocidad es cero. Entonces el vector de velocidad va hacia abajo. Entonces para esta partícula tiene un vector de, tiene un vector de velocidad positiva, y tiene un vector de aceleración negativa. Se va desacelerando y se va moviendo hacia arriba. Entonces uno puede caracterizar un punto si conoce sus coordenadas X y T. Nada más en ese. Ok, entonces ahora, una vez discutimos esto, vamos a calcular ahora, si se fijan aquí lo único que hice fue calcular las derivadas de la Y con respecto a T, pero también las derivadas pero también Y tiene una dependencia con T, así que yo puedo hacer la derivada con respecto a T. Entonces las derivadas con respecto a T me sirven para calcular el segundo objetivo de la clase de hoy, que es la ecuación de onda. Ok, de aquí en adelante necesito que se pongan el chip de cálculo, porque aquí vamos a utilizar muchos conceptos de cálculo y necesito que estén claros en esas ideas, ¿verdad? Traten de recordar la definición de las derivadas parciales, de una derivada total, y eso es lo que vamos a usar. Bien, entonces, primero vamos a calcular las derivadas espaciales. Entonces, la primera derivada es la derivada parcial de Y con respecto a X. Entonces,
Si yo recuerdo, ¿qué significa eso? Eso significa una pendiente. ¿Sí? O sea, en una cuerda en particular, voy a tratar de hacer una figura aquí de por lo menos un pequeño segmento de la cuerda. Entonces, en un punto en particular, lo voy a marcar aquí en color rojo, lo que a mí me da esa derivada, cuando ya la evalúo en el punto de interés, me da cuánto es la pendiente de la recta que es tangente a ese punto. Entonces, por lo tanto, lo que me está dando esa ecuación es cuál es la inclinación o cuál es la curvatura que tiene la cuerda en ese punto en particular. Eso es lo que me da la, eh, la derivada de y con respecto a x. Muy bien. Entonces, la derivada de y con respecto a x me va a dar menos omega, bueno, no omega, que hay un error, no es omega, porque ahora estoy derivando, recuerde, con respecto a x. Entonces, el que queda aquí es k. K por a por el seno de kx menos omega t. Menos omega t. En los casos anteriores hacía la derivada con respecto al tiempo. Entonces la derivada interna que hacía era la de omega t. La de omega t. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es la segunda derivada de eso. La segunda derivada de eso representará ahora una especie de aceleración. Entonces, esa me va a marcar a mí cuando yo tengo un cambio en la dirección. Entonces, ¿dónde yo voy a tener un máximo de la cuerda? O sea, cuando la cuerda va a estar en una cresta y cuando va a estar en un valle. Eso se utiliza para, recuerdan el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada me permite a mí evaluar dónde hay un extremo relativo de la función. Entonces, yo puedo saber entonces evaluando en un punto, puedo saber si me da un valor en particular, puedo saber si ahí estoy en una cresta o en un valle. Muy bien, entonces hago la segunda derivada. La segunda derivada de y, ahora pero con respecto a x. Entonces me va a quedar menos k cuadrado por a por el coseno de kx menos omega t. Y si me fijo, esto precisamente que tengo aquí es y de xt. Entonces, otra vez, similar al caso de las derivadas temporales, me queda que la segunda derivada es igual al negativo de una constante por y. Vamos a poner, que fue lo que encontramos en el caso anterior, el negativo de una constante, que en este caso era omega cuadrado, por y. Aquí, en las derivadas espaciales, me queda la constante igual a k, el número de omega. Bueno, entonces ahora voy a hacer un arreglo algebraico. Voy a dividir la derivada temporal, la segunda derivada temporal, entre la derivada espacial. Entonces, dividiendo, yo tengo que la segunda derivada de y con respecto a t entre la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces sustituyo con respecto a t, recuerdan que me quedó omega cuadrado por y en x me quedó menos k cuadrado por y. Entonces veo que se me van a cancelar las y los signos menos también. Y por lo tanto, entonces me va a quedar omega entre k al cuadrado.
A ver si recuerdan la clase de ayer. ¿A qué es igual omega entre K? ¿Qué es igual omega entre A la K? velocidad. A la rapidez de la onda. La rapidez de la onda. Listo. Entonces esto quiere decir que esto es igual a la rapidez de la onda al cuadrado. Bien, entonces tradicionalmente esto se arregla de otra manera, como una ecuación diferencial en derivadas parciales. Entonces voy a pasar a dividir el b cuadrado al lado izquierdo y al lado derecho voy a pasar a multiplicar la segunda derivada espacial. Entonces finalmente lo que me va a quedar es lo que se conoce como la ecuación de onda. La ecuación de onda es una derivada, como les decía, es una ecuación diferencial, como les decía, en derivadas parciales. Es complicada de resolver. Sin embargo, hay técnicas que uno puede utilizar para resolverla. Y cuando uno resuelve esta ecuación, lo que nos da es particularmente la función de onda, la y de xt. Para eso nos sirve. Entonces eso demuestra que esta ecuación me permite a mí describir las oscilaciones que ocurren en un medio. De hecho, esta es la base para resolver las ecuaciones de Maxwell, que son, si alguna vez tuvieron la oportunidad de entrar a nuestro edificio de la Escuela de Física, hay una pizarra muy grande justamente en una de las entradas, donde aparecen 4 ecuaciones. Y esas 4 ecuaciones se pueden unir para escribir una ecuación de este tipo. Y esa es la solución, o esa ecuación es la que me describe matemáticamente a las ondas electromagnéticas, a la luz, los rayos infrarrojos, ultravioleta, etc. Cualquier tipo de onda se puede describir en términos de una función de onda. Ahora, ya con esto nosotros lo vamos a usar en un segundo cálculo. Como les dije, tenemos 3 objetivos. Ya cumplimos los primeros 2. El primero era encontrar la velocidad y aceleración de las partículas en una onda sinusoidal. La segunda era la ecuación de onda. Y la tercera es encontrar una nueva ecuación para la rapidez de una onda transversal. Y vamos a utilizar la definición de esta ecuación de onda para encontrar una. Entonces, como les decía, ese es el tercer objetivo. Quiero encontrar la rapidez de una onda sinusoidal. La rapidez de una onda sinusoidal. Ok, esa rapidez, nosotros ya teníamos 2 ecuaciones para describirla, ¿no? Dijimos primero que era lambda por f. Ahora, ¿cuál es el problema con lambda por f? Lambda por f necesito yo conocer cuáles son la frecuencia del agente externo que provoca las oscilaciones. Y con eso, entonces, puedo saber qué comportamiento van a tener en la cuerda. Teníamos otra, que era omega. De hecho, esa fue la que acabamos de utilizar aquí, omega sobre K. Omega sobre K también tiene la misma dependencia. Yo necesitaría conocer la función de la onda para poder saber a qué rapidez viaja. Pero hay un tercer problema con eso, que no solo depende de esas características, sino que también depende del medio. No es lo mismo que usted lance un pulso en una cuerda que está fuertemente tensada a una que está débilmente tensada. En una que está fuertemente tensada, los pulsos van a viajar más rápido. Puede hacer la prueba en su casa, con el tendedero de su casa o con alguna cuerda que tenga por ahí. Entonces pruebe para diferentes tensiones
lo golpea con un dedo y va a ver que viaja mucho más rápido un pulso en una cuerda muy tensada. Otra cosa que usted puede ver, llega a tener la oportunidad de hacerlo, es hacer la prueba con dos tipos de cuerdas diferentes. Una cuerda que es gruesa, pesada, y otra que es liviana. Entonces, evidentemente, lo que la lógica me dice es entre más liviana es la cuerda, más rápido viajan los pulsos, y entre más masiva es, más lento viaja. Bueno, entonces, en esta deducción que vamos a hacer ahora, vamos a poner en consideración precisamente eso. Vamos a ver cómo hay una dependencia de la tensión y la cantidad de masa por unidad de longitud que hay en una cuerda para determinar la rapidez. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer un esquema de un segmento de cuerda. Vamos a ver un segmento de cuerda. Obviamente lo vamos a hacer muy grande. Es un acercamiento. Es un segmento de la cuerda, la cual obviamente está siendo deformada o curvada debido a la presencia de una onda transversal. Sin embargo, esta cuerda ya tenía una tensión y esa tensión viene precisamente en esta dirección. La tensión viene en la misma dirección del eje de la cuerda. Entonces voy a decir que la tensión del lado derecho es F2 y la tensión del lado izquierdo, bueno, aquí voy a descomponerlo antes. Tiene dos componentes, una F2X y una F2Y. Y en el caso del lado izquierdo, lo mismo. Tengo un vector de tensión, el cual viene tangente a la curvatura, le voy a llamar F1, y pues este se puede descomponer en una componente F1X y en una componente F1Y. Okay. Esto es muy importante porque aquí yo estoy hablando del movimiento transversal que tienen las partículas. Nosotros ya dijimos antes que las partículas solo se mueven de arriba hacia abajo, no se mueven de adelante para atrás. Entonces, si un pulso va viajando por una cuerda, lo único que provoca que las partículas se muevan de arriba hacia abajo es precisamente estas fuerzas, estas componentes de tensión. Entonces, lo que provoca que, si usted se fija, el extremo izquierdo está en la parte de abajo, o sea, tiene un movimiento hacia abajo, mientras que el extremo derecho tiene un movimiento hacia arriba. Eso quiere decir que quien está provocando ese movimiento son esas componentes de fuerza. Entonces, de ahí, de esa deducción, de la deducción del movimiento, yo puedo notar lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en X ha de ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay movimiento longitudinal, solo hay movimiento transversal. Entonces, por lo tanto, esas componentes en X se tienen que anular. Si no se anularan, entonces habría un movimiento, una fuerza resultante, ya sea para adelante o para atrás, y eso provocaría que la cuerda no solo se mueva de arriba para abajo, sino que se mueva de adelante hacia atrás y el movimiento sería más complejo. Recuerde que estamos trabajando solo con ondas transversales. Por lo tanto, entonces, eso quiere decir que F1X tiene que ser igual, para que se dé ese equilibrio, tiene que ser igual a F2X y por cuestiones de simplicidad le voy a llamar solo F. Y ese F para mí va a representar la tensión de la cuerda. Ok, entonces ahí en principio, entonces por lo tanto a mí solo me va a interesar ver el movimiento transversal en Y. Ok, voy a decir que esta partícula aquí está en la posición X y aquí está en la posición X más delta X. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que todo el segmento tiene una longitud de X.
Obviamente estoy considerando que la curvatura es muy pequeña, de hecho voy a usar límite más adelante. Un límite cuando delta de x, o sea, la longitud del segmento, sea lo más pequeña posible. Y entre más pequeña es, la curvatura es más despreciable. Bueno, no es que es despreciable la curvatura, lo que es despreciable es la diferencia que hay entre el punto izquierdo y el punto derecho. Prácticamente puedo decir que están en el mismo punto, prácticamente. Bueno, entonces ya con eso en mente, yo puedo descomponer los vectores. Voy a hacer dos aproximaciones. La primera aproximación tiene que ver con los vectores. Por ejemplo, si yo tengo este vector, el vector F2, el del lado derecho, entonces este se puede descomponer por la regla por el teorema de Pitágoras, perdón. Se puede descomponer en dos vectores, ¿no? O puede pensarlo como la regla del paralelogramo. Aquí tengo un ángulo θ. Entonces, la componente, la adyacente, es fx2, ¿verdad? Pero como ya dije, solo le voy a llamar f, solo será f. Y esta componente de acá será f2y. Nosotros tenemos que la definición de la pendiente es la siguiente. Igual a la variación en y entre la variación en x. Entonces yo puedo decir que esa pendiente es aproximadamente la componente y, o sea, la variación en x, en y, que tiene la apertura de ese vector, entre la de x, que sería f. Y por otro lado también tengo las definiciones de las derivadas que utilicé para la ecuación de onda. Les había mencionado que esas derivadas representaban la pendiente de la recta tangente a ese punto. O sea que también la pendiente yo la puedo expresar como esas derivadas, ¿no? O sea, lo puedo expresar de manera aproximada usando este cociente de f2y entre f, pero si ya soy más formal con el cálculo, entonces tendría que decir que este mismo, voy a mover un poco esto, voy a ponerlo abajo. Entonces, esto representaría aproximadamente la, la derivada de y con respecto a x evaluada en el punto x más delta x. Entonces esa pendiente se puede igualar. A mí me va a interesar entonces la segunda parte, esta parte. Ok, ahora voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo en el lado izquierdo. En el lado izquierdo tengo otra pendiente también. Solamente que la pendiente, en este caso, debido a la dirección de los vectores, esa pendiente va a ser negativa porque la componente en y es negativa. Entonces, en este caso, quedaría f1y entre f. Le voy a poner el signo menos, se lo voy a poner al lado derecho, aunque realmente el que es negativo es f1y. Pero se lo voy a poner al lado derecho porque pues ya van a ver que en la deducción y en la definición que necesito, pues a mí quien me interesa es el que vaya negativo. Entonces, la primera derivada de y con respecto a x, ahora esta, como es en el lado izquierdo, evaluada en el punto x. Bueno, entonces ya tengo esas dos pendientes aproximadas y ahora voy a usar la definición, si se acuerdan, la definición de la derivada. Seguramente que en cálculo 1 los torturaron la primera vez que estaban viendo las derivadas a calcular la derivada de una función utilizando la definición particularmente, que era un límite. Ok,
¿se acuerdan esa? Por ejemplo, f' de x era el límite cuando delta de x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x entre delta x. Ya, cuando uno hacía todo eso, le iban surgiendo ahí, de hecho esa es la forma de probar todos los teoremas de derivación de funciones que uno aprende en cálculo 1. Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a tratar de construir esa misma definición, pero para mí, la función, entonces, f, la función f, solo que aquí no es una función en una variable, sino que es una función en dos variables. ¿Estarán de acuerdo conmigo en que si yo derivo una función, que en este caso es y, con respecto a x, lo que me queda, de hecho ya aquí tengo el resultado, lo que me queda es otra función de x. Entonces, por lo tanto, para mi problema, el que estoy tratando de resolver, la función es la derivada o la primera derivada de y con respecto a x, ¿no? Con respecto a x. Esa es la función. Entonces voy a tratar de construir ese mismo límite. Voy a tratar de construir ese mismo límite. Y entonces vamos a escribir eso. Entonces, cuando esto tiende a 0, entonces yo lo que voy a tener aquí es el límite. Ok, entonces voy a poner la función evaluada en x más delta x. Estoy siguiendo la definición de la derivada. Entonces, esa yo ya la tengo y es la primera que está en la parte superior. Entonces, esa será para mí, a ver, parcial de y con respecto a x, evaluada en x más delta x, menos la parcial de y, que es la función, con respecto a x, evaluada en x, entre delta x. Muy bien. Entonces, pero en este punto voy a anotar algo muy interesante. En este punto voy a anotar algo muy interesante. Bueno, a ver, yo sé que, ¿a qué cosa es esto? A ver si me están siguiendo y ¿a qué es igual ese límite? ¿Qué será igual ese límite? Cuando yo lo evalúo, ¿a qué será igual? Creo que es una forma indeterminada. No, 0 sobre 0. no. A No, porque infinito. no sabe cuál es la función. O sea, solo compare esta ecuación con esta ecuación. ¿Qué da ese límite? La derivada de la función. ¿Y cuál es la función aquí? La derivada de y con respecto a y. Entonces, ¿a qué es igual? Les pregunto de nuevo. Cálculo 2. A la derivada parcial Solo la derivada parcial. ¿De quién? con respecto a x. ¿De quién? Sería la segunda derivada parcial. La segunda derivada, correcto. La segunda derivada. Porque la función es la primera derivada. Y si la estoy derivando otra vez, la segunda derivada. Entonces aquí lo que tengo es la segunda derivada de y con respecto a x. Así es fácil. Solamente estoy usando el cálculo aquí. Listo. Ahora, lo interesante de todo esto es que esta parte que está aquí, el numerador, realmente lo puedo sacar de las leyes de la física. Entonces, eso es cálculo, eso es matemáticas. Pero ahora, la física me dice que
la segunda ley me dice que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Porque en Y sí hay movimiento, aquí no es cero, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Pues las fuerzas vienen particularmente de estos dos puntos que definí anteriormente. Entonces yo despejo para la componente 1 en Y y la componente 2 en Y. Entonces la componente 1 en Y me va a quedar, bueno, voy a sustituir primero así, F1Y más F2Y. Y del lado derecho me va a quedar la masa por la segunda derivada de Y, es una derivada parcial, no total, con respecto, con respecto a T. Con respecto a T, listo. Entonces voy otra vez aquí arriba, F1Y sería F por la derivada de Y con respecto a X. Voy a escribirlo por acá. Bueno, de forma muy conveniente, solo para que se ajuste a lo que tengo arriba. Solo voy a cambiar el orden, pero bueno, la matemática me ayuda ahí y la suma es conmutativa. Entonces voy a poner el 2 primero, solo con el objetivo de que me salga exactamente la misma forma de arriba. F2Y será entonces, será F, ambas tienen una F, entonces la voy a sacar de factor común, por, buscar aquí mejor la parcial de Y con respecto a X. En el caso de la 2 está asociada con el punto X más delta X. Menos, porque la otra es negativa, el vector va en la dirección negativa, menos, también lleva F de factor común, la derivada de Y con respecto a X evaluada en X. Entonces, vea, lo único que hice fue sustituir F2Y y F1Y de las aproximaciones que hice de las pendientes. Eso es todo. Y ahora, esto, voy a mover un poco, me dé más espacio. Esto es igual a esto. Copio, pego aquí. No. Esto es lo que quiero copiar. Muy bien. Ok, igual a esto, ¿no? Listo, entonces, ahora aquí voy a hacer una pequeña manipulación algebraica. Voy a dividir ambos lados de la ecuación entre la fuerza, para cancelar la fuerza, y lo voy a dividir entre delta X. Entonces, por lo tanto, lo que me va a quedar es la segunda derivada de Y con respecto a X, X más delta X, menos la primera derivada, perdón, no la segunda, con respecto a X, evaluada en X, dividida entre delta X, y del otro lado, lo que me queda es la masa por la fuerza, la segunda derivada de Y con respecto a T. Muy bien. Entonces, si se fija, si X tiende a 0, entonces justamente lo que tengo en el lado izquierdo es exactamente la derivada que apliqué arriba usando la definición. Entonces, por lo tanto, aquí me queda que esto es igual a la segunda derivada de Y con respecto a X igual a la masa por la fuerza, segunda derivada de Y con respecto a T. Y aquí ya, para ir terminando, voy a introducir un concepto que se conoce como la densidad lineal de masa. La densidad lineal de masa. La voy a caracterizar usando la letra griega mu, y esta se define como
la porción de masa sería en este caso un delta M entre delta X. O sea, quiere decir que si usted toma un pequeño segmento de masa de una cuerda y lo divide entre X, eso le va a dar mu, que es la densidad lineal. Entonces, si mu, bueno, aquí voy a escribir las unidades, son kilogramos por metro. Y adicionalmente tengo que comentar que si mu es una constante, o sea, quiere decir que si usted agarra un segmento en la parte inicial, un segmento en el medio y un segmento en el otro extremo de la cuerda, que sean de la misma longitud y le dé el mismo valor de masa, entonces lo que va a conseguir es que el mu sea constante. O sea, cuando eso ocurre, se dice que hay una distribución uniforme de masa. Luego vamos a ver, el día que hagamos los problemas de repaso, vamos a ver que hay casos en los cuales esa distribución no es uniforme, entonces se tiene que modelar mediante una ecuación. Por ahora voy a asumir que es uniforme. Bueno, entonces quiere decir que de esta ecuación se puede deducir que la masa del segmento de la cuerda es mu multiplicado por dx. Entonces lo voy a sustituir en la ecuación anterior. Estos valores a diferencia, ojo con esto, estos valores a diferencia de la masa volumétrica que uno aprende en mecánica de fluidos, no van a estar tabulados. Es decir, no hay una tabla que diga, esta es la densidad lineal de las cuerdas de este material, esta es la densidad lineal de las cuerdas de acero, etcétera, aluminio, cualquier cosa. Eso no está tabulado, ¿no? Porque depende mucho de las propiedades que tenga. Así que esos valores usualmente uno los tiene que calcular en los problemas. Le dan la longitud total de la cuerda, la masa, y con eso usted lo puede determinar. Bueno, entonces la ecuación anterior me va a quedar así. Me va a quedar la segunda derivada de y con respecto a x. Me quedaba la masa, entonces como estaba la masa sería la masa por, vamos a ver, perdón, aquí me hizo falta algo, ¿verdad? Cuando hice la división de la ecuación en ambos lados de f, quiero ver, creo que aquí cometí un error. Sí. Aquí hay un error, no va a quedar la masa por la tensión, sino que lo que va a quedar es la masa entre F delta X, ¿no? Así que, perdón ahí que se me fue, y así es, correcto. Ahora sí. Entonces, queda la masa en la parte del numerador, y la masa es mu por delta X, y abajo queda F por delta X. Cancelo delta X, y además está dividido por la segunda derivada con respecto a t. Entonces, me acuerdo de la segunda ecuación que deduje en la clase, que es la ecuación de onda. La ecuación de onda es la segunda derivada de y con respecto a x, 1 sobre la rapidez de la onda al cuadrado, segunda derivada de y con respecto a t. Entonces, comparando, yo puedo ver que 1 entre b cuadrado es igual a mu entre f. Por lo tanto, puedo decir que la velocidad es la raíz cuadrada de f entre mu. Y esa es la nueva ecuación que vamos a utilizar para determinar la rapidez de un pulso o de una onda en una cuerda. F representa la tensión de la cuerda. Como vimos anteriormente, es la componente en X de la tensión, pero bueno, es la que normalmente uno mide, la tensión, la componente en X. Y mu representa la densidad lineal de masa. La densidad lineal de masa, como dije anteriormente, es el cociente entre la masa de un segmento dividido entre X. Si la distribución es uniforme,
esa mu es constante y además se puede calcular como la masa total dividida entre la longitud total. Es lo que normalmente uno hace en los problemas. Le dicen, tiene una cuerda de tanta masa y tanta longitud. Entonces uno hace el cociente directamente. Si no es uniforme, entonces lo que hay que hacer es integrar. O sea, es decir, ese delta M entre delta X, cuando la masa no es uniforme, se convierte en una derivada de M con respecto a X. Entonces, si uno quiere encontrar la masa total, por ejemplo, tiene que derivar. Pero bueno, esos son casos que vamos a ver al final de la clase porque son casos más complejos. Bien, ¿quedó claro? Yo sé que hoy estuvo bien cargado de teoría la clase, pero bueno, hay que pasar por esto antes de resolver los problemas. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? Podría mostrar, disculpe, lo último, Lee. Me faltó. Voy. ¿Aquí? Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no tiene preguntas, entonces pues... Listo, Lee, gracias. Ok. Entonces mañana seguimos. Mañana vamos allá a resolver un problema. Vamos a aplicar estas cosas en el contexto del problema. Particularmente vamos a ver cómo es que se determina la rapidez. Porque ya es un nuevo contexto, ¿no? Es encontrar la rapidez de una onda sin necesidad de saber cuál es su frecuencia, cuál es el número de onda, cuál es su longitud de onda, sin necesidad de saber eso. En la primera parte necesitábamos saber esas cosas para poder determinar la rapidez de la onda. Ahora, simplemente con conocer bajo qué tensión está sometida la cuerda y qué características tiene la cuerda, o sea, es decir, cuánta masa por unidad de longitud hay, ya puedo saber entonces a qué rapidez van a viajar las ondas. Eso es muy, muy interesante. Mañana vamos a hacer un problema donde vamos a aplicar esto. Listo, entonces nos encontramos mañana. Que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Gracias, Lick, igual. Gracias, Lick. Pase buen día. Gracias.